Como todos saben, y seguramente ya se están preparando, quedan 2 semanas para celebrar Navidad. Tan solo 2 semanas para celebrar la Navidad. Y da gusto pasar por las calles y ver todo iluminado. Vemos como que hay más personas en la calle, la gente volviéndose loca haciendo compras, escuchamos música. Las personas parece que tienen más disposición a ser solidarios, parece que algo cambia y todas las personas son más amables, solo en este mes, pero algo cambia, algo diferente hay. Te dicen Feliz Navidad y en cualquier esquina te felicitan y todos están más contentos, no sé por qué. Y en todos lados, la publicidad en la televisión, las series, los dibujos, todo habla de la Navidad. Todo habla de ese espíritu navideño, de ese momento mágico que hay. Pero cuando uno se sienta y te pones a pensar, dice, ¿realmente la sociedad occidental conoce lo que es la Navidad? Si preguntamos a la gente qué es Navidad, la gente te va a decir que me toque la lotería. Eso es Navidad. Si le dices qué es lo que más te gusta de la Navidad, recibir regalos y dar regalos. Y entonces todo se ha convertido en algo material, en algo del momento, una fiesta mágica, especial. Pero como decía Eli, que lo hizo muy bien y le damos las gracias, realmente la sociedad es consciente de lo que significa la Navidad. Realmente la sociedad ha entendido qué es esa palabra. Ha entendido el significado tan grande de lo que están supuestamente celebrando. Realmente nosotros que hemos tenido el privilegio de conocer, sabemos realmente que necesitamos a un Salvador. Y si ya lo tenemos, ¿qué efecto está produciendo? Espero no terminar con las pilas de todos los micros. Y el domingo pasado estuvimos hablando de que había muchos motivos para celebrar y alabar a Jesús. Muchos motivos por los cuales podemos acercarnos a este Salvador y rendirnos a Él. Y no hay nada mejor que hacer esto. Y cuando uno piensa que por medio de su palabra fuimos hechos nuevas criaturas, que por medio de su persona hemos sido reconciliados con Dios, como decíamos en el texto. Realmente hoy hemos dicho mucho sin darnos cuenta, tanto en los cánticos como en la memorización de los versículos. Yo no voy a hacer algo más especial, sino repetir más o menos lo que ya hemos hablado. El ministerio de la reconciliación, la persona de Cristo, todo lo que es Él y todo lo pequeño que somos nosotros, como decía con María. María reconoció dónde estaba ella y reconoció dónde estaba Dios. Y estamos estudiando Primera de Pedro y decíamos el domingo pasado que había muchos motivos para la celebración. Y ahora no tengo el mando, pero vamos a leer en 1 Pedro 1 del 22 al 25. Y dice, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive
y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Háblanos por medio de tu palabra y que seas tú obrando en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a conocerte y a entenderte y a vivir para ti y por ti, Señor. Ayúdanos a hablar a otros de tu palabra, Dios mío. Úsame y ayúdame, Señor. Quiero esconderme detrás de tu cruz y quiero que seas tú quien brille, Señor. Así que tu palabra transforme y obre en nuestros corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En la enseñanza central que podemos sacar de este texto, si le das pasa la diapositiva. Por medio de la palabra de Dios podemos entender el Evangelio y obedecerlo. Y como digo, el Evangelio en sí lo hemos aprendido en la escuela dominical. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Y lo repetimos y no somos conscientes de lo que realmente significa Evangelio. Y el Evangelio no solo está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas buenas noticias están desde Génesis y continúan hasta Apocalipsis. Y las buenas noticias es que Dios siempre, ese Evangelio trata de que Dios siempre es el primero en dar el paso. Dios creó al ser humano para tener una relación personal, íntima, estrecha, preciosa. Y el hombre decidió hacer su voluntad. Empezó a hacer muros frente a lo que Dios había establecido. Pero sin embargo, Dios no dice, ok, perfecto, tú has desobedecido, tú has pecado, ahí te dejo en el abandono, yo voy a hacer mi camino, sino que desde ese momento se estaba preocupando por acercarse al ser humano, lo estaba cuidando, estaba dando siempre el primer paso. Dios es el que da siempre el primer paso. Y Dios fue el que dio el primer paso para la reconciliación. Jesús vino al mundo y dio el primer paso para que fuéramos reconciliados con Él. ¿Y por qué lo hizo? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de que Dios ha dado un primer paso. ¿Por qué este evangelio para nosotros? Porque nos ama, porque te ama, por puro amor. Él no necesitaba tener una relación con el ser humano, no lo necesitaba. Realmente no es algo que dice, creo al ser humano porque necesito que este ser humano me esté adorando y alabando continuamente para yo poder llenar y satisfacer mis deseos. Realmente no lo hizo por eso, lo hizo porque nos ama tanto que Él quería que nosotros disfrutáramos de su bendición. La verdad del Evangelio, como dice 1 de Pedro, se han purificado obedeciendo a la verdad. La verdad del Evangelio es que Dios da el primer paso, nos cuida y nos prometió que seguiría dando el primer paso, que mandaría a alguien para reconciliarnos con Él. Y dice, se han purificado. Pasa la diapositiva. Por medio de la palabra hemos sido purificados. Por medio de Él, de su palabra, somos limpios. Al estudiar las Escrituras, podemos observar cuál es el objetivo que tiene Dios. Podemos conocer quién y cómo es Él. Y también podemos conocer quién y cómo somos nosotros. Todo a través de su palabra. En su palabra queda reflejado por escrito que es por su sacrificio y por nada más podemos ser justificados.
Es por medio de su palabra que conocemos quién es Él y qué ha hecho Él. Y por medio de su palabra conocemos que Jesús, que Dios mismo se quiso revelar al hombre por medio de Jesús. Y Jesús vino para, como hemos dicho, para reconciliarnos con Dios, para purificarnos, para hacernos limpios, para justificarnos y para adoptarnos como familia, como hijos suyos. Nos ha purificado, nos ha limpiado. Cuando hablamos de purificación y santificación, a veces no entendemos, al menos yo, el profundo significado de esto. Y la purificación es la limpieza completa, que Dios me ve ahora limpio a mí y me justifica. Cargó con mi culpa y ahora puedo ser hijo suyo. Y como digo, el Evangelio no solo está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si vamos a Isaías, vemos en su palabra escrita que los textos como estos. En Isaías 9, del 6 al 6-7 dice esto. Pasa por. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué, Jorge, nos estás repitiendo lo que ya sabemos? Porque es necesario que conozcamos el Evangelio, para que conociendo el Evangelio sepamos qué debemos hacer. Y es necesario que conozcamos lo que Dios quiere para nosotros. Y es necesario recordar quién es Jesús y qué hizo Jesús y qué decían los profetas de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús? Porque si no conocemos, no vamos a poder actuar. Si no sabemos, si no entendemos, no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que Dios nos demanda. Cuando yo le doy una orden a mi hijo y le digo, recoge todo, o me lo dice mi mujer a mí, recoge todo, ¿todo el qué? No entiendo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? No sé. Y al final no hago nada porque es tanto que no sé por dónde empezar. Y es necesario que yo entienda o que mi hijo entienda que tiene que recoger un zapato, que tiene que recoger un juguete, para que él vaya dando los pasos oportunos, para que sepa lo que tiene que hacer, debe entender. Y para que nosotros podamos alabar, como decíamos el domingo pasado, para que nosotros podamos gozarnos realmente, debemos entender qué es lo que Dios ha hecho y cuál era el objetivo que tenía Dios y dónde se habla de Dios y qué es la palabra y qué significa ser purificado por medio de su palabra y qué significa que vivamos en la verdad. Y todos esos conceptos son necesarios entenderlos porque tenemos que dar respuesta a ellos. Y la verdadera verdad es el Evangelio. Esas buenas noticias son la verdad de la que habla Pedro en este texto. Así que a través de él, como dice Isaías, somos nosotros purificados. Fue por su nacimiento y por su sacrificio que somos limpios. Cristo vino a ser el cumplimiento absoluto de la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Esto que habla Isaías es una promesa que le está dando al pueblo de Israel. Estableceré el trono, gobernará sobre el trono de David y su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. No tiene fin. Su reinado no va a tener fin. Y dice en Isaías 53 también pasa
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Paso. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro como los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de otros. Fue por su nacimiento, fue por su sacrificio que nosotros podemos ser justificados para ser reconciliados con Dios. Y por medio de su palabra también podemos obedecer, como dice Primera de Pedro, como el texto que acabamos de leer, que dice que obedeciendo a la verdad, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. ¿Qué verdad? La que estamos hablando. ¿Y de qué manera obedecen a la verdad? Por medio de la palabra podemos obedecer la verdad. ¿Y cómo podemos obedecer a la verdad? Como digo, una vez entendemos y comprendemos el sacrificio tan grande que Dios ha hecho, que teniéndolo todo, no quiso tenerlo todo. Quiso limitarse. Quiso hacerse chiquitito. Quiso hacerse insignificante. Siendo todo. Para que nosotros pudiéramos pasar y entrar a su reino. Ser limpios y acercarnos a Él. Y como somos limpios, justificados, debemos obedecer a esta verdad. No hay mayor verdad que la que Dios mismo se hizo chiquitito, siendo Dios, para reconciliarse con nosotros. ¿Y todo por qué? Como dije antes, por amor, por amor. El eje central, el punto neurálgico de toda la Biblia, todo depende del amor. Dios, por amor, se acercó a nosotros. Dios, por amor, nos creó. Dios, por amor, nos cuida. Dios, por amor, decide no abandonarnos. Y Dios, por amor, decide hacerse chiquitito. Porque había que pagar un precio. Porque Él cargó con mi culpa. Porque era yo el que tenía que estar muriendo en esa cruz. Porque me tenían que clavar a mí. Porque era yo el que tenía que sufrir el precio de mi culpa. Porque era yo el que había ido en otra dirección haciendo lo que me daba la gana. Era yo el que me había alejado de Dios. Y era a mí al que me correspondía pagar esa deuda, pagar ese juicio. Era yo al que tenían que escupir. Era a mí al que me tenían que latigar. Era a mí al que todo el mundo tenía que dejar de mirarme. Era a mí al que Dios tenía que separarse de mí por causa del pecado. Era yo. Y Él dijo, no, voy a ser yo, voy a pagar tu precio. ¿Por qué? Si soy insignificante, si soy nada, ¿por qué tú quieres limitarte a mí, a un tiempo, a un espacio? Dios podía estar en todos lados y decidió estar en Nazaret. Y luego decidió estar en Jerusalén.
Y luego en Galilea, pero no estaba en todos sitios a la vez, estaba limitado en un tiempo y en un espacio. Una persona insignificante, Dios mismo, Dios que está en todos lados, se estaba decidiendo por amor a ser insignificante. Era Dios, por supuesto no dejaba de ser Dios, pero era hombre y no podía estar en todos lados a la misma vez. Y por amor hace todo eso. Y ahora, ¿qué debo obedecer yo? Si soy hijo de Dios, si he entrado en la reconciliación, si Dios decidió amarme a mí, insignificante, que estoy haciendo lo que a mí me da la gana, si Él no espera pacientemente ahí y no hace nada, sino vuélvete y cuando quieras volver, no, si Él está de manera activa buscándome. Y si yo quiero ser igual a Jesús, ¿por qué no voy a obedecer amando a otro? Podemos decir, Señor, yo te amo. Y es verdad. Y podemos decir, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Solo tú mereces todo esto. Solo tú mereces. Y es verdad. Y vivir por y para Dios. Genial. Y eso es un amor vertical. Un amor de mí hacia Dios. Pero es que Dios demanda que haya un amor horizontal. ¿Por qué? Porque Él lo tuvo. Porque Él por amor decidió humillarse. Y hablábamos en Deuteronomio. ¿Cuál era el mandamiento de Deuteronomio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus almas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y llega uno a Jesús, se nos dice en su palabra que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, llega uno y dice, ¿cuál era el mandamiento? El mandamiento más importante de todos, ¿cuál es? Venga, dímelo, dime cuál es el mandamiento más importante de todos para yo cumplirlo. Y Jesús dijo, perfecto, te lo voy a decir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que la palabra nos está diciendo lo que debemos hacer. Debemos amar a otros con amor sincero. Pedro les estaba predicando a estos gentiles que iban a ser perseguidos, que iban a ser torturados, asesinados. Les estaba diciendo que no les importe eso. Ustedes que ya han sido purificados y están viviendo en la verdad, ámense, ámense con un amor profundo. Mira lo que dice Filipenses. Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, era necesario que Él amara. Era necesario que Él pasara por eso. Estaba obedeciendo, estaba amando de manera transversal, de manera horizontal hacia los demás. Estaba amándonos a nosotros, me estaba amando a mí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la verdad. Y debemos obedecer.
debemos obedecer viviendo en la verdad. Purificados, sí, hemos sido purificados, ahora debemos dar un paso más. ¿Hemos sido justificados? Sí. Pero si Dios me ama a mí, yo tengo que amar a otro. Y lo más sorprendente de que estos versículos de Filipenses no vienen ahí puestos de manera aleatoria, sino que si vas un poquito más arriba, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Como decíamos antes con María, con humildad. María sabía quién era. María sabía que era chiquitita con respecto a Dios. Y aquí nos repite eso, nada hagamos, antes bien con vanagloria ni por contienda, sino con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los otros. Así que no tenemos excusa. Si somos discípulos de Cristo y nos queremos identificar con Jesús, debemos imitarlo en todo, incluso en la negación de uno mismo. De anteponer los intereses de los demás a mis propios intereses. De anteponer el bienestar del otro antes que mi propio bienestar. De considerar a otro como superiores a mí mismo. Pero es que esta persona me está haciendo daño. Pero es que esta persona no la soporto. Esta persona está continuamente chinchando. A esta persona debo mirar y verla como superior a mí misma. Es que no soporto cuando esta persona abre la boca. No lo soporto. Pero lo tengo que mirar como superior a mí mismo. Es fácil. La teoría es muy fácil. Y aprenderlo es facilísimo. Y además memorizamos los versículos en 10 minutos. Pero hacerlo cuesta un mundo. De verdad que tengo que humillarme hasta lo sumo para amar a otro. Si ya te amo a ti, Señor, ya tengo todo. Ya está, es suficiente. No, debes amar a otro porque así Dios lo hizo. Y por medio de su palabra, que permanece para siempre, hemos nacido de nuevo. Dios tiene poder para hablar, para decir y para hacer. Dios habló en un principio y todo fue hecho. Había caos y desorden. Y Dios hizo así, habló y se hizo. Y hablamos el domingo pasado de que el ser humano no puede hacer nada para nacer a sí mismo y tampoco puede hacer nada para volver a nacer en Cristo. Pero sin embargo, Dios que es, se hizo hombre. Dios sí tenía el poder para hacerse a sí mismo. Y Dios tiene el poder para hacer a otros nueva criatura. Yo no tengo ningún poder para volver a ser nueva criatura. Eso depende de Dios. Yo tomo una decisión y Dios me hace nueva criatura. Vuelvo a nacer, renacer, como hablamos el domingo pasado. Y tuvo el poder no solo para hacerse hombre, sino también para resucitar. Y en una manera metafórica podríamos decir que Jesús volvió a nacer. Entonces se puede hacer y puede volver a nacer. Nosotros no, pero Él sí. Y Él puede hacer de ti una nueva criatura. Y por medio de su palabra, que permanece para siempre, como dice el texto y como dice Isaías, podemos volver a nacer. Y su palabra, así como su reino, no tiene fin. Y seguirá dando vida a todo aquel que decida recibir la vida. A todo aquel que con corazones sinceros, con arrepentimiento genuino, reconociendo
lo que no hacemos bien, que es todo, y acude a Dios, siendo consciente del sacrificio, entendiendo, conociendo el sacrificio que Dios ha hecho, conociendo lo grande que es Dios y lo pequeño que soy yo, conociendo eso, si se acerca a Dios, Dios le va a dar vida por medio de Jesús. Va a tener vida nueva por medio de Jesús. Y Él está esperando que todos recibamos esa vida nueva. Y espera de manera paciente, buscándote, buscando a las personas que están lejos, buscando a todas esas personas que están celebrando algo que no tienen ni idea. Dios quiere darles vida. Y su palabra dura para siempre. Así que Él se mantiene para siempre fiel, esperando, buscando de manera incesante, dando el primer paso para que otros puedan tener vida, para que Él, que tiene el poder de dar vida, pueda darles la vida. Y todos, absolutamente todos, creas en Jesús, seas hijo de Dios o no, necesitamos este evangelio. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre, como dice 1 de Pedro. Y necesitamos cada día conocer más profundamente a Dios. Y saber qué es lo que Dios piensa. Y no hay lugar para mi interpretación. Ya está escrito. La palabra de Dios nos está revelando qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere. Ya no hay lugar para la interpretación. Da igual que yo me quiera inventar un Dios o que quiera hacer a un Dios tan chiquitito que cabe en mi bolsillo. Da igual. Yo puedo intentar hacerlo, pero la palabra de Dios revelada, escrita para nosotros, nos cuenta todo lo que Dios quiere para nosotros y todo lo que es de Él. Él ha decidido darnos sus pensamientos por escrito. Y Él nos ha dado sus deseos para nosotros por escrito. Así que seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, necesitas profundizar en la palabra que permanece para siempre. Y además, si eres hijo de Dios y profundiza en la palabra que permanece para siempre, y has sido purificado, has sido justificado, has sido reconciliado con Dios, debes amar a otro. Y para amar a otro, no puedes dejar que se pierda. Si realmente amas a otro, no puedes dejar que se pierda. Vivimos en una sociedad que aparentemente está viva, pero está muerta, lejos de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Y si yo he conocido la reconciliación, si he sido purificado, si he sido justificado, si he sido adoptado, y debo amar a otros y ver a otros como superiores a mí mismo, no debo dejar de hablar de esta palabra que permanece para siempre. No debo de dejar que otros se pierdan. Debo compartirlo. Debo decirlo con urgencia. Ok, tú estás celebrando la Navidad, pero ¿qué es la Navidad? La Navidad es un regalo que Dios tiene para tu vida. Dios quiere que tu vida sea transformada. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios vino al mundo para eso. Dios vino al mundo porque te ama. Y si tú amas a otros, no puedes dejar que se pierda. Está muriendo mucha gente. Están muertos ya. Están lejos de Dios. Si salimos aquí, la gente que nos rodea no quiere saber nada de Dios. Ya están muertos. Y cuando mueran físicamente, estarán eternamente separados de Dios. Ahora es el momento. Dios permanece para siempre. Su palabra está ahí. Su palabra permanece. Y su palabra nos dice, ama a tu prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, tengo que hablar, tengo que entender. Tengo que conocer el evangelio. Tengo que saber qué hizo Dios por mí. Y cómo, ¿por qué lo hizo por mí? ¿Acaso soy más especial que otro? Él pagó la culpa que a mí me correspondía y pagó la culpa que a otro le correspondía. Así que solo tiene que creer.
Solo tiene que arrepentirse, solo tiene que entender. Solo tiene que entender quién es Dios y quién es el ser humano. Y si no conoces a Dios todavía, si no sabes quién es Él, si no tienes ni idea de la reconciliación, yo te animo a que hables con alguien y digas, ¿qué es esto de la reconciliación? ¿Por qué Dios me ama? ¿Realmente Dios me ama a mí que soy insignificante? Dios te ama y está esperando, te estás buscando, está dando el primer paso, está haciendo todo para que tú vuelvas a Él, para que pases de muerte a vida, para que puedas vivir en su presencia, para que puedas disfrutar y así, como decíamos el domingo pasado, poder alabar a Jesús y decir, gracias Dios, te alabo porque no hay otra cosa más maravillosa, porque me has dado la palabra escrita, me has dado tus pensamientos y me has dado tu vida. Estoy pasando de muerte a vida, no puedo dejar de alabar a Dios. Si entiendo el Evangelio, no puedo dejar de alabar a Dios. Y si no conoces a Dios, te animo a que dejes ese paso. Busca a Dios, porque Él te está buscando. Y te está buscando de manera incesante. Y no quiere que te pierdas. Y no quiere que vivas lejos de Él. Quiere que estés cerca. Quiere que disfrutes de su presencia. Y si ya lo conoces, debes buscar más a Dios. Y debes profundizar, entender y conocer el Evangelio. Debes saber qué es lo que Él quiere para ti. Y su palabra permanece para siempre. Y está ahí hasta que nos muramos. Y seguirá ahí cuando nos muramos nosotros. Pero debemos predicar el Evangelio a otros. Y para terminar, ¿conoces al Dios verdadero? A ese Dios que decidió dejarlo todo para salvarte y vivir una relación personal, genuina e íntima contigo. ¿Qué impide que te acerques a Dios hoy y decidas que Él se convierta en el Señor de tu vida? Y para los que ya creemos en Dios, arde tu corazón cuando lees y profundizas en la palabra de Dios. ¿Deseas conocer más de Él y dejar que cambie aquellas cosas que no andan bien? ¿Deseas compartir con otros este tesoro tan grande de que Dios quiere una relación personal con cada uno? ¿Y sientes peso por esas personas que te rodean y que viven muertas en sus delitos y pecados? ¿Crees que Dios puede darles vida y vida en abundancia? ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios que permanece para siempre? Debemos entender, debemos alabar, debemos adorar a Jesús y debemos compartir a otros. Y debemos amar con amor sincero y genuino a nuestros hermanos y a los que no son. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu sacrificio, por tu bendición. Gracias por tu palabra, porque es por medio de ella que nos revela y nos hace conocer, Señor, quiénes somos nosotros y quién eres tú. ¿Qué has hecho tú y qué hemos hecho nosotros, Señor? Gracias porque a pesar de ir continuamente de espaldas a ti, tú siempre nos buscas primero y nos quieres reconciliar contigo, Señor. Ayúdanos a amarte, Dios mío. Ayúdanos a que arda en nuestro corazón cada vez que escuchemos, cuando nos acercamos a tu palabra, cada vez que escuchemos tu voz por medio de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a que arda y que no podamos estar tranquilos porque la gente está muerta sin ti, Señor. Que pueda dar el paso y confesarte, Señor. Confesar que son pecadores y acercarse de manera genuina, Señor. Gracias porque estás esperando. Y gracias porque tú vendrás cuando todo este mundo sea predicado de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a transmitir el verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad, Señor? ¿Qué tiene que ver lo que está celebrando la gente contigo, Dios mío? Ayúdanos a transmitirlo, Señor, en estas fechas que son propicias para ello, Dios mío. Gracias. Gracias por ti.
Gracias por tu sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús.